Desastres naturales y su relación con el cambio climático. En los últimos años hemos visto cómo ha aumentado el número de desastres naturales que se producen y que cada vez son más devastadores. El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y supone una presión adicional para nuestras sociedades y el medio ambiente. La degradación del medio ambiente se manifiesta con un aumento en el uso y escasez de petróleo, escasez de agua, contaminación de los océanos, la extinción de animales y plantas. A esto se suma además la deforestación, el calentamiento global y el cambio climático, siendo estos indicadores una problemática que está afectando a toda la humanidad. La historia del descubrimiento científico del cambio climático comenzó a principios del siglo XIX, cuando se sospechó por primera vez que hubo cambios naturales en el paleoclima y se identificó por primera vez el efecto invernadero natural. Los informes del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático se utilizan con frecuencia con base para las decisiones adoptadas en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y desempeñaron un papel importante en las negociaciones que dieron lugar al Protocolo de Kioto. Una de las consecuencias del cambio climático que más percibe el ser humano es el aumento de la frecuencia e intensidad de los desastres naturales, como lo son inundaciones, ciclones y huracanes, sequías, tormentas, olas de frío y calor, deslizamientos de tierra y terremotos, incendios, avalanchas, plagas y epidemias. Factores que causan el cambio climático. Los factores que afectan los cambios de temperatura media de la Tierra y el cambio climático son los cambios en el desnivel del mar, los efectos de las nubes, la emisión de aerosoles a la atmósfera y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, gas metano e hidratos de metano. Hay una cadena de emisiones de gases de efecto invernadero, ya mencionadas, las concentraciones atmosféricas, el forzamiento radioactivo, las respuestas climáticas y los efectos del clima. Entre 1970 y 2004, el aumento más importante de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de los sectores de suministro de energía, transporte e industria, mientras que la vivienda y el comercio, así como la silvicultura y la agricultura, han crecido mucho más. Manifestaciones del cambio climático. El informe del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, Cambio Climático y Biodiversidad del 2002 indican que los cambios esperados en el clima incluyen el aumento de las temperaturas, cambios en las precipitaciones, la elevación del nivel del mar y la creciente frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos que producen mayor variabilidad climática, tales como olas de calor, fuertes precipitaciones y sequías. Las manifestaciones en los ecosistemas terrestres son evidentes, como la anticipación de las primaveras y el desplazamiento hacia los polos, hacia mayores alturas del ámbito geográfico o de la flora y la fauna. Hay emigraciones de especies, lo cual están vinculadas al reciente calentamiento global. Cambio climático en América Latina. El cambio climático ha intensificado la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos. Las estaciones se han vuelto menos predecibles, las lluvias más variables, se tienen eventos fuera de temporada y se favorecen los procesos de degradación gradual que conlleva a la desertificación de regiones susceptibles y a la migración de especies endémicas de ciertas zonas. En los últimos 20 años, los fenómenos meteorológicos extremos como sequías, inundaciones y tormentas son cada vez más usuales y ya son responsables del 90% de las catástrofes naturales que acaban en desastres. Su aumento se ha acelerado pasando de 200 a 400 por año. Durante las últimas décadas en América Latina se han observado importantes cambios en la precipitación y aumentos de la temperatura. Para mediados del siglo, es probable que el este de la Amazonia, los bosques tropicales sean reemplazados por sabanas. Se proyecta también que la vegetación semiárida puede ser reemplazada por vegetación de tierras áridas. El cambio climático puede conducir a una salinización y desertificación de la tierra agrícola. El aumento del nivel del mar puede causar un incremento de inundaciones en zonas bajas.
Las sequías, las inundaciones, las olas de calor y otros eventos climáticos extremos afectarán de manera significativa estas actividades, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. Efectos del cambio climático en México. En el caso de México, los pocos estudios se presentan evidencias de los efectos del cambio climático. Argumentan que el país se encuentra vulnerable ya que existen zonas que serán impactadas por sequías, en el caso del noroeste, por inundaciones en el caso del sureste, por fenómenos meteorológicos extremos en ambos litorales, cuya intensidad podría incrementarse dependiendo de la estructura económica y social, especialmente de los estados que resulten más afectados. México se ubica en la posición 48 del Índice de Riesgo Climático Global, que cubre los años 1993 a 2012. Las predicciones para el 2025 de los asentamientos humanos y las perspectivas de vulnerabilidad ante el cambio climático en México apuntan a 5 estados en el país, los que presentan una alta vulnerabilidad: